Suárez, quien es abogado y especialista en temas laborales. Hermano, bienvenido a Café Ejecutivo. Sí, muy buenos días para todos ustedes, muy buenos días para todo el público que escucha el programa, tanto por la radio como a través de las redes sociales. Así es. Un placer para mí estar con ustedes aquí en el día de hoy, compartiendo estas ideas sobre lo que es el salario de Navidad, que en estos días se pone muy de moda. Claro. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la legislación que contempla el salario de Navidad en República Dominicana? Sí, bueno, mira, es bueno señalar, nosotros tenemos código de trabajo desde el año 1951, pero para el año 1951 lo que es el salario de Navidad no se incorporó en el código de trabajo, sino que existía una ley especial que era la ley 5237 sobre regalía pascual. Esa ley regía más para, digamos, el sector público, pero tenía algunas aplicaciones a el pago de la regalía pascual en el sector privado, por decirlo así. En el año 92, con la implementación del Código de Trabajo de ese año, se instituye lo que es el salario de Navidad. No ya una regalía como se establecía antes, sino un verdadero salario diferido. Y se llama salario de Navidad. Los artículos 219 hasta el 222 del Código regulan el salario de Navidad, la forma en que se paga, el periodo en el que debe entregarse, la conformación del mismo, es decir, cuáles son los salarios que se toman en cuenta para la determinación del salario de Navidad, su monto también, y por igual establece las exenciones impositivas y por igual las inembargabilidades que recaen sobre ese salario. Porque antes de eso, Juan Pablo, el término regalía se daba como que generaba una especie de que lo doy si quiero. Sí. No era tan obligatorio. Sí. Antes tuvo muchos nombres, se conoció de maneras distintas. Se le llegó a llamar aguinaldo. En México le dicen aguinaldo. Le dicen aguinaldo. Se llamó regalía pascual por disposición expresa de una ley. Y finalmente, salario de Navidad, en virtud de que de lo que se trata realmente es de un salario diferido, el salario 13, digamos, diferido, que se va a pagar en el mes de diciembre por disposición expresa del artículo 219. Sí. A más tardar el día 20 de diciembre establece el código, y que está conformado o consiste en la duodécima parte de los salarios ordinarios percibidos por el trabajador durante el año calendario. Ok, entonces tu salario dividido entre 12. Bueno, son los salarios que tú recibes, salarios ordinarios que están conformados por el monto que tú recibes en dinero mensualmente en periodos no mayores de un mes, así como por cualquier otra retribución que tú recibas por concepto de la prestación de tus servicios. Es decir, y un caso típico que se ve en esta situación es el de los vendedores, que reciben un salario base más comisiones. Esas comisiones que se reciben mensualmente en periodos no mayores de un mes, se computan todas y al final del año se hace un cociente dividiendo la cantidad de meses que trabajaste, la cantidad de dinero que ganaste en el año, entre el número de meses que tiene el año, que son 12, y el producto te da tu salario de Navidad. Es decir, se dará el caso de que no necesariamente tú recibas a final del año el mismo salario que has estado recibiendo todos los meses, sino que recibas una o mayor o menor, dependiendo del promedio que te dé el cociente de los salarios percibidos entre los 12 meses del año que trabajas. Entonces, el salario en el caso del salario de Navidad, el llamado doble sueldo, se calcula tal cual se calcula el mes laboral, 23 puntos día y tanto. Bueno, o se calcula calendario. No, total. Calendario, es lo que tú te ganas por mes. Okay. ¿Entiendes? Ahí no cuenta la determinación de cuánto tú ganas por día, eso no es de la esencia, sino cuánto tú ganas, cuánto tú recibes al mes. Tú recibes 5,000 pesos mensuales, 10,000 pesos mensuales, 20,000 pesos mensuales. Entonces, tú vas a sumar lo que recibiste durante esos 12 meses, lo vas a dividir entre 12, eso lo dispone de manera expresa el artículo 37 del reglamento 1298-93. Si tú como salario nominal tiene 25,000 pesos, trabajaste 6 meses, se multiplica 25 entre 6 y se divide entre 12. No, exactamente. Así exactamente. Es. Cuando tú
cuando tú solamente labores una parte del año, Sí, cuando sí. tú solamente labores una parte del año, lo que se va a hacer es un cociente que va a sumar los salarios que recibiste y se van a dividir entre dos. Exacto, por eso te hago la aclaración, porque hay gente que está pensando, dice, yo entré hace 5 meses o 6 meses a la empresa, me toca doble sueldo. Entonces están pensando que le va a tocar el sueldo 13 completo y no le toca No, completo, es le- una fracción. O sea, le toca, pero le toca en proporción. Exacto, una creo fracción. creo que eso está establecido en el artículo 221 del código. Claro, No vamos me entonces, recuerdo. Juan Pablo Suárez, abogado laboralista, especialista en estos temas, hablándonos sobre el regalo de Navidad, doble sueldo. El salario. El de salario de Navidad. Que no es un regalo. Ni que no es un regalo ya porque está instituido por ley, para entonces pasar a otras aristas de este tema, las remuneraciones no Grabadas. grabadas y todo por el estilo. Vamos a la publicidad y entonces al regreso seguimos en gestión laboral gracias a SPN Software, hablando sobre el salario 13, doble sueldo, regalía, aguinaldo, como se le llame de diversas maneras. Ya volvemos. Somos Café Ejecutivo Radio. Recuerden, soy Federico Castillo, 9:25 de la mañana, 92.9 FM Pura Vida y 96.7 para toda la geografía nacional. Estamos en nuestro segmento Gestión Laboral, gracias a SPN Software, y conversamos sobre las implicaciones que tiene el salario número 13, el salario de Navidad, para los trabajadores dominicanos. Estamos conversando con Juan Pablo Suárez, abogado especialista en temas laborales. Ya hemos tocado contigo, Juan, lo concerniente a la historia, por decirlo de una manera, del salario de Navidad. Primero se concibió como una regalía, luego cuando llega el Código Tributario en 1992, Código de trabajo. que es el Código de Trabajo, pero que también ahí derivó en el Código Tributario, o sea, los dos códigos estuvieron ahí contemplados, pero bueno, el Código de Trabajo en esencia ya lo instituye como un derecho adquirido y pasa de ser el concepto regalía a salario 13. Ciertamente. Salario de Navidad. Entonces, la parte ya impositiva del salario de Navidad es un salario no gravable, no es una renta imponible, es inembargable. Cuéntanos un poco. Vamos a ver, mira, ahí hay hay algunas discusiones ahí, por lo siguiente. El artículo 219 establece que el salario de... Sí, te pegas un poquito al micrófono. Sí. El artículo Ahora sí. 219 establece que el salario de Navidad consiste en la 12ª parte de los salarios percibidos durante todo el año calendario, ¿verdad? Perfecto. Establece ese mismo artículo que puede ser mayor conforme los usos y prácticas de la empresa, el convenio colectivo o la decisión unilateral del empleador de otorgar un salario más alto, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. El artículo 222 establece de manera puntual que ese salario no puede ser objeto de gravamen, de venta, de cesión y que está exentuado del pago del impuesto sobre la renta. Una ley especial que fue la ley 204 del año 97. Escúchame, Juan. ¿Ese salario se toma en consideración para temas de pensión, de TCS? No, para la TCS no. Es un salario, un salario que no se computa para los temas relativos a la seguridad social. Ni para cesantía, ni para ni nada. para cesantía, o sea, no se computa para la determinación de las prestaciones laborales que son el preaviso y la cesantía. Igual como tampoco se computa para la entrega de ese salario, las horas extras ni el salario de bonificación. Ah, ok, excelente. Ahora, mira qué resulta. El artículo 219 tiene un párrafo que establece que el monto máximo que se debe otorgar por salario de Navidad es de hasta 5 salarios mínimos. Lo estableció en el año 92. El artículo 222, hubo una ley especial que lo modificó, que es la ley 204/97, que estableció la exención del pago de impuestos, aunque se elevara por encima de los 5 salarios mínimos el monto que se otorgara como salario de Navidad. Pero ¿qué resulta? Hay una resolución, un reglamento de la Dirección General de Impuestos Internos, que es el reglamento 139/18, que grava el excedente del equivalente al cociente de la 12ª parte de los salarios percibidos en el año calendario. Entonces, ¿cómo es eso? Ahí viene el punto. Ahí viene, exacto. ¿Qué sucede? Como el 200
19 establece la posibilidad de que el empleador otorgue una proporción más alta que la duodécima parte, ¿verdad? Supongamos que tú ganas 100 mil pesos y el empleador dice, no, en Navidad yo te voy a dar 200. 100, que es la duodécima parte, y 100 más que yo te voy a dar. Esos 100 que exceden la duodécima parte, impuestos internos lo grava, por la resolución que te acabo de decir. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Que hay decisiones de la Suprema Corte de Justicia del año 2015 y de las salas reunidas en la que se ha establecido que como eso es un derecho y la misma reglamentación laboral establece el derecho para el empleador tanto en el artículo 219 como en el artículo 36 del reglamento 258-93, de que el empleador puede otorgar un salario más alto, siendo ese el salario de Navidad y estableciéndose que el salario de Navidad esté exento del pago de impuestos. La Suprema Corte de Justicia ha establecido que ese salario debe entregarse de manera completa. No está sujeto sin gravamen alguno. No importa que exceda la duodécima parte, ni nada por el estilo. Ojo, no importa que exceda la duodécima parte, pero ojo, como te digo, el excedente impuesto interno lo va a gravar porque es una liberalidad. ¿Entiendes? ¿Qué es una liberalidad? Una liberalidad es como, vamos a decir, como si fuera una donación. O sea, una manifestación de voluntad de una parte de ceder algo a otra parte. Las donaciones, por ejemplo, que son liberalidades, están sujetas al pago de un impuesto. Entonces, ese impuesto interno lo va a perseguir. Las personas alegarán o tendrán el derecho a acudir ante los tribunales para que no se imponga de esta forma, pero el reglamento 139-18 está en vigencia y se va a aplicar. Pero ¿bajo qué régimen o bajo qué partida tributaria impuestos internos te grava ese excedente cuando el salario de Navidad no está dentro del escenario del impuesto sobre la renta? Bueno, el problema aquí es que es una cuestión de interpretaciones. Claro, la Suprema Corte ha sostenido que una ley, o sea, un reglamento, que es lo que hay en el impuesto interno, no puede estar por encima de una ley, que es lo que establece el Código de Trabajo, y por eso dice que ese salario debe entregarse de manera completa y sin la exención de impuestos. Claro, porque un reglamento no puede contradecir un código, que está contenido eso en el Código de Trabajo. Es que el mismo código es el que establece el monto. O sea, el código tiene ambigüedad. Bueno, ahí hay una dicotomía y entonces cada quien va... O niveles y entonces cada quien lo interpreta. Cada quien va a tratar de aplicar. En tanto tú te mantengas pagando la duodécima parte, no va a haber ningún problema porque no se va a gravar. Exacto. Ahora, cuando pase de ahí, lo que pase de ahí te lo van a gravar. Porque tanto aduanas como la DGI son organismos ejecutores de lo que dice la ley. Sí, su ley se lo permite, y ellos, en atención a su ley, entonces persiguen la recaudación de ese impuesto. Hay algo importante, Juan Pablo. Yo comencé en 2022 ganando 25 mil pesos. En marzo me aumentaron a 32. Pero después hubo un reajuste en septiembre y me lo llevaron a 35. ¿Con cuál salario me corresponde el salario de Navidad? En tanto sean salarios ordinarios, lo que va a haber es un cómputo de todos los salarios que tú vas a ganar en los 12 meses y se va a hacer cociente entre los 12 meses del año y el producto es tu salario de Navidad. O sea que 22, 25 y 35 se sume esos tres y se divide entre dos. Y se divide entre dos. Ese es el monto que te va a corresponder por concepto de salario de Navidad. ¿Y eso puede entonces exceder la duodécima parte? No. Bueno, el problema es que eso tú te lo ganaste como salario ordinario. No es si excede o no excede. Ese es el monto que te toca. Ahora, si sobre ese monto que te toca el empleador decide hacer una liberalidad, o bien porque así lo establece el convenio colectivo de condiciones de trabajo, o porque sea un uso de la empresa o una práctica y te conceda una suma menor, eso lo va a DGI como una liberalidad y te lo va a gravar. Eso. O una suma mayor. Porque va a ser mayor. Claro, lógicamente es algo que te están regalando. Entonces los regalos, las donaciones, por decirlo así, están sujetas al pago de un impuesto y DGI lo va a perseguir. En el salario nominal, es decir, el salario del empleado, es inembargable. Ciertamente así lo establece el código. Por lo tanto, el de Navidad también. Ahora, tú hablaste de las bonificaciones y lo que se llaman las... que lo estuvimos hablando con Mario Enrique la semana pasada. Algo que tiene que ver como el concepto de remuneración por especias, o no recuerdo bien. Eso también está dentro de
la exención. Algo así del salario de Navidad. O sea, no, las bonificaciones son una cuestión distinta. Los artículos 223 a 226 del Código de Trabajo organizan este tema de la participación en los beneficios de la empresa. Primero, es un derecho eventual. ¿Por qué yo digo que es eventual? Porque depende de que el empleador haya obtenido beneficio durante el periodo fiscal, ¿verdad? De ese beneficio que él ha obtenido, antes de deducir el impuesto sobre la renta y deducir las bonificaciones de su personal directivo, por decir, gerentes, presidente, administradores, debe apartar el 10% de la totalidad del beneficio. Y ese 10% se distribuye entre todos los trabajadores por tiempo indefinido, sin importar que su contrato de trabajo hayan terminado al momento en el que se entregue la participación en el beneficio de la empresa. Hay empresas e instituciones del Estado, sobre todo instituciones del Estado, no tanto quizás empresas tengan el conocimiento, que dan el salario 14. Sí. Eso también, ahí DGI toma participación porque excede la 12ª parte. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, mira, vamos a ver. Es una organización distinta. Primero era la ley 1491, que fue la ley de servicio civil de carrera administrativa, que organizó, vamos a decir, la función pública, ¿verdad? Creó la carrera administrativa y le fijó salarios a los empleados públicos, digamos, su remuneración, la forma y los beneficios que tenían los empleados públicos. Eso cambió con la ley 41-08 del año 2008, ¿verdad? Entonces, en esa ley se instituyen una serie de beneficios, dentro de los cuales puede estar el sueldo 14, que es un beneficio que reciben algunos empleados, porque depende por lo general de la evaluación del desempeño. Entonces se entrega. O sea, que no es estandarizado, no es que todas las instituciones te dicen, aquí hay sueldo 14 para todo. No, claro que no, eso no se da en todas las instituciones públicas. Eso por lo general, el sueldo 14 se da a partir de los resultados de la evaluación de tu desempeño, se entrega. Igual, podría una institución pública instituir en beneficio de sus trabajadores un sueldo 14 o una bonificación o un incentivo porque la ley se lo permite. Claro. El salario de Navidad, el salario que se toma como base, es el que tú reportas a TCS. Recuerda que es el salario ordinario. El salario ordinario es el que tú le pagas mensualmente al trabajador. Incluye no solamente el dinero que recibe en metálico, sino cualquier otra prestación que reciba por concepto de su trabajo. Si tiene comisiones, digamos, tú tienes que sumarle a ese sueldo las comisiones y reportarle la totalidad a TCS. O sea, no es que él gana 100 mil pesos mensuales, pero se ganó de comisiones 20 mil pesos. Yo nomás le voy a mandar a TCS los 100 mil. TCS te lo va a recibir. Claro. Eso no es ningún problema. Ahora, el no mandarlo completo le abre al trabajador la posibilidad de accionar en dimisión contra su empleador de manera justificada, terminar el contrato de trabajo y obtener en un tribunal el pago de sus prestaciones laborales aumentadas hasta 6 salarios de los que él ganaba por efecto de la previsión del artículo 95 del Código de Trabajo. Te lo pregunto porque acá hay empleadores que reportan menos de lo que realmente pagan. Sí. Para un tema de generar menos pasivo laboral. Pero ojo, eso es irregular como quiera. Aunque el trabajador y el empleador se pongan de acuerdo para que el empleador pueda reportar un salario menor aun cuando esté por encima del mínimo cotizable, ese es un acuerdo irregular, viola la ley y como quiera, aunque el trabajador lo haya consentido, le abre la puerta a la dimisión. O sea, yo no le recomendaría nunca a ningún empleador que haga eso porque puede ahorrar por un lado pero puede perder por el otro. Mira, ese tema, Juan Pablo Suárez, lo vamos a tratar en otra ocasión porque ahí se da un concepto, un escenario de colusión entre empleador y empleado. Y quiero que trabajemos esa parte de las implicaciones legales que puede acarrear tanto el empleador como el empleado cuando cometen ese tipo de acciones. ¿De acuerdo? No hay problema, yo encantado. Bueno, gracias Juan Pablo Suárez, especialista en Derecho Laboral, por habernos ilustrado respecto a las implicaciones que trae el tema del salario número 13, el salario de Navidad. Dentro de gestión laboral, que es nuestro segmento auspiciado por SPN Software. Vamos entonces vamos a la publicidad para retornar con más contenido.